Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la quinta conferencia de este 12º ciclo de conferencias UPM-TASI, temas avanzados en seguridad y sociedad de la información. Tengo aquí el placer de presentaros a Juan Garrido. Dentro de un momento daré su currículum y nos va a dar la conferencia de título Fast and Furious Incident Response con PowerShield. Él comentará luego por qué ha puesto ese título tan llamativo a la conferencia, pero vais a ver que es prácticamente una persona muy importante en el tema de la seguridad en España. Un breve currículum de Juan, además de un apasionado por la seguridad informática, es consultor especializado en análisis forense y test de intrusión. Lleva trabajando en proyectos de seguridad desde hace más de 10 años. Actualmente trabaja como Senior Security Consultant en la empresa NCC o NCC Group. Juan es autor de varios libros técnicos, destacando entre ellos el libro Análisis Forense Digital en Entornos Windows, el cual se encuentra en su tercera edición. Enhorabuena por ello. A través de otros medios, Juan publica de manera regular artículos técnicos en prensa y blogs especializados. Es además ponente común en muchas de las conferencias más importantes a nivel nacional e internacional. Entre ellas podemos destacar GSIC Minds, RootedCon, DEFCON, Troopers, Black Hat, etc. De manera regular lo podréis encontrar pues, en su Twitter, como veis, pues, Triana. Eso quiere decir que tenemos aquí a un andaluz de cepa, de pura cepa. Y además en los blogs en que publica de manera pues, habitual en Security by Default y Windows Tips WordPress. Sin más, recordad que se está grabando esta conferencia para su publicación en el canal YouTube de la UPM, con lo cual, pues, de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizáis que vuestras caras puedan aparecer pues, en ese vídeo. Y pues Juan, muchísimas gracias por venir, encantado de tenerte y cuando quieras. Vale, gracias. Hola, ahora sí. Bueno, hola. A mí todo el mundo me conoce por Juanito y así me gustaría que así fuese. A mí cuando dicen Juan yo me vuelvo buscando a mi padre, que se llama Juan también, y es verdad, aquí todos mis amigos, compañeros y demás, todo el mundo me conoce por Juanito. El título de la charla. Bueno, habéis visto todo el mundo la película de Fast and Furious, ¿no? ¿Habéis visto o no? Entiendo que sí, ¿no? O por lo menos de oída, ¿no? El título de la charla básicamente es porque en respuesta ante incidentes todo se tiene que hacer de una manera muy rápida y de una manera muy furiosa, ¿vale? ¿Alguno de aquí sabéis lo que es respuesta ante incidentes? Incident response. Se hizo el silencio. A mí me gusta que las clases sean muy amenas, entonces yo os voy a dar por saco en ese aspecto. Así que yo os miraré fijamente, a ver si me queréis responder, pero sin coña, ¿sabéis lo que es Incident Response? A ver, levantadme las manos, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Quién más o menos? Vale. Básicamente esa es la agenda que vamos a ver hoy. O sea, realmente, ¿qué es un incidente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguna vez nos dedicamos a ello. ¿Cómo vamos a poder nosotros, en el plano de la consultoría, si alguien se quiere mover más a consultoría que a Incident Response, cómo va a poder implementar este tipo de medidas o este tipo de escenarios dentro de una empresa? Y luego vamos a ver pues herramientas, técnicas y demás, ¿vale? Yo voy a intentar que sea una clase amena, ¿vale? Básicamente Incident Response o un incidente, básicamente aquí estaríamos en el final de la cadena, en la parte, ¿os gusta la seguridad? Yo me he encontrado en mi carrera profesional gente que le gustaba y después no le gustaba tanto. ¿Os gusta o no? Sois un público enérgico, ¿eh? O sea, el más enérgico que me he encontrado en mi vida. ¿Os gusta o no? Sí. Estamos en la etapa del ya no tanto. El ya no tanto. ¿Tenéis un perfil más de hacker o un perfil de hacker? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos o casi o...?
¿Habéis trabajado alguna vez en alguna auditoría? ¿En algún hacking? ¿Habéis hecho alguna vez algo, aunque sea en casa o en algún reto? O en... ¿Cómo os sentí cuando conseguí root la máquina? Yo lo dije la semana pasada a la router. De puta madre. Te entra aquí una cosquillita que parece que es la primera vez que has ligado tú en tu vida. La primera vez que te dan el teléfono. Una chavalita o un chaval. ¿Vale? Pues aquí estaríamos en la última parte de la cadena, en el incidente. O sea, cuando ya han violado toda la normativa de seguridad que tenga una empresa, es decir, le han entrado hasta la cocina, ahí entraría toda la parte de incident response. Ahí es cuando empezaría de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, una parte que, para que os hagáis una idea, es un entorno muy hostil. Básicamente porque la empresa no ha pagado por esa auditoría. La empresa no ha pagado por eso. Ha llegado alguien, se los ha hackeado, les ha mangado la información, la ha podido publicar en internet y encima se ha jactado de ello. Bien por motivos económicos, bien por motivos sociales, bien por motivos políticos, bien por motivos amorosos también. Y aquí entraríamos en la última parte. ¿Por qué son hostiles? Porque cuando tú llegas ahí a intentar resolver ese incidente, pues te vas a encontrar con gente llorando, no es coña, gente llorando, se ha perdido mucha pasta, se han perdido muchos clientes, se han perdido muchas historias, con el CEO de la empresa cagándose en todo, queriendo una respuesta súper rápida, esto me lo tienes que hacer ya, esto me lo tienes que hacer ya, esto me lo tienes que hacer ya. Y luego los magufos, ¿sabéis lo que son los magufos? Pues sí, se me va. Los magufos son todos los que creen en la teoría de la conspiración y todos los rollos estos. Y me habrán entrado en el WhatsApp, Y tú pensando, ¿quién va a querer entrar en tu WhatsApp? Nadie. Ni los terroristas, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? O sea, son momentos de muchísima tensión. Y es porque la empresa no ha pagado por ello y encima se los han cepillado y han robado toda la información. Entonces, al final, la violación de las políticas de la empresa, de ahí surge un incidente y de ahí surge un poco nuestro trabajo. Entonces, estos son brechas de seguridad del año pasado. Fijaos que hay un montón. Estamos hablando de que de brechas de seguridad en empresas que se conozcan, hay unas 80.000. Las empresas, en determinados países, no en el nuestro, pero en determinados países las empresas están obligadas a informar cuando han tenido una intrusión relativamente importante. Por eso nos enteramos, por ejemplo, de la intrusión en PlayStation, en Sony. ¿Os habéis enterado de eso? ¿Vale? Si ellos no hubieran informado, nosotros no nos hubiéramos enterado. O sea, ellos tienen obligación, cuando el incidente es muy tocho, de informarlo. ¿Para qué? Pues para que se pongan las medidas necesarias. ¿Vale? Aquí en España de momento no tenemos esa normativa, es decir, si alguien hackea una empresa tocha de aquí de España, pues en un momento dado, como no nos enteremos por Anonymous o nos enteremos porque alguien esté monitorizando Pastebin realmente no nos vamos a enterar. Cuando se empieza a perseguir eso de manera económica, es cuando realmente este mundo de la seguridad pues cambiará un poco en nuestra parte, ¿vale? En nuestra parte española. Fijaos que, por ejemplo, compromisos reales, o sea, reales, o sea, que hayan llegado hasta la cocina y se hayan mandado información, se conocen unos 2.000. Pero a mí lo que particularmente me llama la atención es que hay por ahí un 11% de ataques que han sido exitosos mediante un attachment de correo electrónico. Y yo os hago a ustedes una sencilla pregunta. 5 o 6 años estudiando en la universidad con un máster en seguridad informática para que después nos entren con un attachment en el correo electrónico. Es triste, es muy triste. Algo tiene que fallar la cadena, ¿no?
A mí son preguntas que de vez en cuando me hacen directores de empresas. Oye, Juanito, que es que tengo aquí a los mejores, tengo aquí para arriba, tengo aquí para abajo, pues todavía me entran virus en el... Y es porque realmente después no hay una concienciación. Aquí en España es muy complicado hacerlo, porque aquí en España nosotros somos relativamente jóvenes en cuanto a la tecnología. Hay otros países que no son ya más veteranos y tienen mucho más expertise. Yo os pongo ejemplos de compañías americanas. Hay una compañía americana, una de tantas, pero hay una en la que yo físicamente he estado, en la que a mí me impactó mucho cómo conciencian a los empleados de la compañía. Y es que tienen equipos de red teaming en donde están continuamente intentando engañar a los trabajadores de la empresa. ¿Vale? Eso no, eso en Estados Unidos. O sea, aquí en España sería a día de hoy imposible hacerlo. Porque, te comento por qué. Si ese empleado o esa empleada cae, si ese empleado o esa empleada cae, en este caso en un phishing, por ejemplo, y a través de ese usuario se consiguen unas credenciales que son capaces de entrar hasta la cocina o hasta otro sitio, a ese usuario, pasado un tiempo, se le da un curso de formación y se le enseñan las directrices de la empresa para poder distinguir lo que es bueno de lo que no. Se le da un curso. Si cae una segunda vez, se le despide. Es motivo de despido. Aquí en España eso no podríamos hacerlo porque... imposible, vamos. Eso es a día de hoy imposible. No tenemos esa concienciación. ¿Por qué? Pues porque volvemos otra vez al punto inicial, porque no nos está tocando en el bolsillo. Tan sencillo como eso. Ni máster, ni universidad, ni curso, ni yo soy el mejor del mundo, ni tú eres la mejor del mundo. Al final, porque no nos tocan en el dinero, que es lo más importante para nosotros. Nosotros al final, como trabajadores, como estudiantes, como lo que sea, lo más importante para nosotros es el dinero. Esto lo voy a dejar aquí porque yo soy muy nervioso. Lo más importante para nosotros es el dinero. Fuera parte de la familia, los amigos y demás, ¿no? Pero a nivel laboral, lo más importante para nosotros es el dinero. ¿Por qué? Porque si no cobramos un mes, tenemos un problema. No podemos pagar alquiler, no podemos pagar una hipoteca, no podemos pagar comida, no podemos pagar copita, no podemos pagar un montón de cosas. Si no nos pagan durante 2 meses, tenemos un verdadero problema. Usted tendría amigos, familiares incluso, en donde han tenido problemas económicos la empresa y a lo mejor llevan meses sin cobrar. Eso es un problemón. Pero para la empresa eso no es un problema. Para la empresa el verdadero problema es que pierda los datos. Los datos para una empresa es lo más importante del mundo. Porque con los datos es con lo que genera dinero. Y si se genera dinero nos pagan a nosotros. ¿Vale? Para una empresa lo más importante es el dato. Entonces cuando se pierde ese dato, cuando hay una intrusión, es cuando realmente entra toda la parte de incident response. Que vuelvo a repetir, es algo, son ambientes muy hostiles, en donde hay cierto clima violento y en donde nuestro trabajo se exige que se haga de una manera rápida. Entonces, para que se pueda hacer de una manera rápida, tiene que haber previo unos controles dentro de la empresa. Si no hay esos controles dentro de la empresa, pues aquí, esto es como toda la vida. Aquí no sabemos hacer magia, ¿vale? Entonces, robos hay. Tenéis un montón de noticias en donde cada día podéis escuchar de que si se han mangado esto, se han mangado lo otro. Por ejemplo, la semana pasada, la anterior, con el Corte Inglés. ¿Habéis escuchado la noticia del Corte Inglés? Sí. Que ha llegado Anonymous y se ha cepillado uno de los servidores del Corte Inglés y ha cogido una base de datos, la tiene publicada en internet, total, un Cristo. ¿Ustedes creen que al Corte Inglés le hace gracia? Que el CTO del Corte Inglés está... ¡ah! Pues no le va a hacer gracia, se va cagando. ¿Qué ha fallado ahí? Pues ahí es lo que hay que determinar. El incident response entra la parte forense, tienes que saber de hacking también, porque tienes que saber cómo ha operado ese grupo o ese individuo, tienes que saber cómo ha operado, o sea, que tienes que tener un perfil de hacker, pero también tienes que tener un perfil de forense y consultoría. Entonces, por regla general, los equipos de respuesta ante incidentes suelen ser de varias personas. Nunca os vais a encontrar un equipo de respuesta ante incidentes de uno.
Porque ahí va a decir mentira, este tío no sabe todo, esta tía no sabe todo, imposible. Porque se requieren una serie de perfiles, ¿vale? Entonces, robos hay y espionaje hay un montón. A mí, yo pongo esta noticia mucho porque me hace mucha gracia de que cuando espiaban a la Merkel, no sé si os acordáis que en la tele salía, pues, Estados Unidos ha espiado a la Merkel el WhatsApp. Y salió por ahí diciendo que también en los papeles de Snowden que habían intentado pinchar, pues bueno, por los teléfonos de Rajoy y demás, y de Zapatero, y de que incluso lo habían llegado a conseguir en algún momento. ¿Vale? Incluso se habló de que en la parte de Cádiz están, por ejemplo, los cables de internet, pues que unen dos hemisferios del mundo. Bueno, pues en Cádiz hay un endpoint en donde pues, se habló de que en la base de Rota, que eso ya, bueno, entra dentro de lo mejor de la teoría de la conspiración, pero se habló de que en la base de Rota, bueno, pues llegaron a pinchar los cables llegaron a pinchar exactamente los cables. Entonces, eso sale en los papeles de Snowden. Y nuestro gobierno, al final, ¿qué tiene que decir? Pues como el gobierno diga que si es verdad que nos espían, aquí la armamos de Cristo. ¿Vale? Pues entonces el gobierno, para callar boca en un momento dado, dice, bueno, al gobierno no le consta de que le hayan espiado WhatsApp a Rajoy, ¿vale? O al Zapatero o al que sea. Pero espionaje hay y robos hay. Todos los días vamos a ver algún tipo de robo o vamos a ver alguna noticia, vamos a escuchar alguna noticia relacionada con el robo de información. Es más, si nos vamos a casos más humanos, o sea, si nos vamos si ponemos los pies en el suelo, y yo hago una pregunta aquí al aire, ¿alguna vez os han preguntado, eso suele pasar más en tío que en tía, pero alguna vez os han preguntado, oye, ¿tú me podrías conseguir la contraseña del correo electrónico de alguien? ¿Alguien no? ¿No? ¿Alguien sí? ¿Nada más que tú? ¿Nada más que tú? ¿Cómo os sentís cuando os hacen esa pregunta? ¿Qué pensáis? ¿Cuánto pagas? Tú llegarás lejos. Tú vas a llegar lejos. O sea, y luego con el mundo de la seguridad la gente está tiene una idea totalmente errada de realmente lo que se hace aquí. Pero espionaje siempre lo va a haber. Y el ser humano, de hecho, es muy guayer. O sea, el ser humano le gusta mucho saber lo que está haciendo el de al lado. Luego la capacidad de respuesta. Si analizamos la capacidad de respuesta, fijaos que ahí que tenemos un montón de casos que se nos van, ¿vale?, a meses. O sea, si cuando una empresa tiene un incidente y se le va casos, o sea, lo que es resolver el incidente se le va a meses, un problemón gigantesco. Cuando hablamos de que son empresas, de que puedan llegar a tener nuestros datos, pues jodido. Entonces lo que tenemos es que aplicar conciencia de que nuestros datos están en muchas empresas. ¿Alguien tiene aquí cuenta en Amazon? Un montón. ¿En el Corte Inglés? 1, 2, 3. ¿En Badoo? Nuestros datos están ahí. ¿Vale? Y hablando, por ejemplo, de Badoo, hackeos hay un montón. A cada momento. Y más. Y más. Y más. Este es súper triste, el de Ashley Madison. Conocéis a Ashley Madison, ¿no? Ha hablado Antena 3, ha hablado todo. Los perfiles eran casi todos falsos. Dice, ¿tú le vas a poner los cuernos a tu mujer?
y encima el perfil es falso. No, es tonto por partida doble, es tonto por partida doble. Pero la gran mayoría de perfiles eran falsos. O sea, una empresa que realmente se estaba nutriendo pues de esa necesidad, entre comillas, y de que al parecer pues en un momento dado pues tenía su público, en un momento dado, pero los perfiles eran pues totalmente falsos. Y luego también había una cosa muy curiosa, que había menos mujeres que en mi casa. Aquí los hombres tenemos una lanza en favor de nosotros, ¿eh? Pero había muy pocas mujeres, y luego sí, de las pocas mujeres eran casi todas falsas, pues... una putada, ¿vale? Esto fue una de las cosas que se descubrieron, ¿vale? Aplicaciones que ellos utilizaban para poder generarse perfiles. Luego lo subían y luego ya está, pues... Era un modelo de negocio pues, que realmente ha ganado mucho dinero. Pues cuando se los han cepillado y han publicado toda la base de datos en internet, ¿vale? Pues les ha hecho un Cristo, se han perdido mucho dinero. De hecho, hay empresas que quiebran. Por ejemplo, Hacking Team. ¿Conocéis Hacking Team? ¿Alguien de aquí no? Hacking Team es una empresa, pues que su modelo de negocio, o más que su modelo de negocio, era una consultora de seguridad informática, pues que tenía vínculos con muchos gobiernos del mundo. Entonces ellos desarrollaban un troyano corporativo en el que se lo vendían a gobiernos. Entonces ellos cogían las vulnerabilidades, por ejemplo, esta gente estaba muy focalizada en temas de móviles, entonces tenían todas las vulnerabilidades de todos los sistemas operativos móviles, tenían básicamente para todos, tenían exploit para ello, y ellos lo que proporcionaban era una plataforma para que se pudiera utilizar de una manera ágil por algún tipo de operario, por un grupo de operarios, y en donde, pues de manera ya, no me quiero meter si ilícita o ilícita, pues el gobierno utilizaba esa tecnología pues para hacer sus historias. Estamos hablando de una empresa de seguridad, una empresa que está consolidada, una empresa que tiene gente muy buena, una empresa que se la hackean, es una empresa que se la llegan a hackear y le ponen toda su inteligencia, la ponen a disposición del público. Entonces, tú, por ejemplo, analizando los correos electrónicos, porque tienes todos los correos electrónicos, los tienes para analizar, pues puedes ver, por ejemplo, esa empresa con qué tipo de gobiernos trabajaba. Entonces, por ejemplo, yo lo miré en su día, yo el año pasado estuve en Paraguay y dando unas charlas en la Organización de los Estados Americanos, y lo primero que miré, una de mis primeras demos, era a ver si realmente Hacking Team había negociado con el gobierno de Paraguay. Entonces tú sacas los correos electrónicos de, oye, mira, usted habéis negociado, a mí no me digáis tontería, que ahí están los correos electrónicos y que toda la historia. Y todos los gobiernos, había un montón de gobiernos, el americano, el francés, el alemán, o sea, había un montón de gobiernos que negociaban con esto. Pero estamos hablando de una empresa con un core de seguridad, ¿vale? Que realmente también la han hackeado y le han puesto los datos en internet. O sea, ninguno en un momento dado podemos llegar a estar a salvo de todo esto. Luego entramos con las lecciones aprendidas, ¿vale? O sea, una vez que ya todo se ha calmado, el incidente está parado y demás, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues aquí entra mucho, depende de la empresa, depende de los trabajadores, depende de las ganas que tenga la empresa de resolver el incidente, depende de los trabajadores, depende de muchas cosas. Pero por regla general, si no hay ciclo de vida, no hay ciclo de vida en el desarrollo, no hay ciclo de vida en la parte de IT, no hay un modelado de amenazas dentro de la empresa, no hay nada de eso, difícil lección se va a aprender. O sea, se va a olvidar. Con el paso del tiempo se va a olvidar. Entonces, lo que desde hace unos años a esta parte se intenta un poco concienciar a la empresa, es que la empresa tiene que documentar todos estos casos, al igual que documenta una auditoría, que documente también un hackeo dentro de la empresa.
así es como muchas veces vamos a poder aprender una lección, incluso si nos pasa otra vez, pues volver a esa documentación para ver si tiene algún tipo de relación o no. Entonces hay que documentarlo, hay que generar un modelo de amenaza, hay que preparar un equipo en un momento dado, porque hay empresas muy grandes que tienen sedes en muchas partes del mundo y que realmente requieren de ese tipo de equipos porque nadie está a salvo en Internet. O sea, cuando tú pones una web, cuando tú pones una base de datos, cuando tú pones lo que sea, tú te estás exponiendo en un escaparate, y ese escaparate a alguien pues le puede tirar un pedrusco y romperlo, ¿vale? Entonces cuando ponemos algo en Internet siempre va a estar expuesto, ¿vale? Es inherente a Internet. Entonces el software o el hardware que nosotros pongamos dentro de la compañía pues no es la solución. Muchas veces cuando empecéis, ¿trabajáis en alguna consultora? ¿Sí o no? Qué público, tío, os tengo que mandar a callar, tío. Bueno, cuando empecéis a trabajar en una consultora, muchas veces os van a querer, no obligar, ¿no? Pero muchas veces os van a querer que implantéis un producto en donde os van a decir que esto es la panacea y que esto va a resolver el problema, ¿vale? Yo os animo a que dudéis de la fiabilidad de este tipo de recursos. O sea, siempre va a haber una manera por donde me van a poder entrar, ¿vale? El hardware y el software no es la solución. La persona tampoco lo es, ¿vale? Al final es un cúmulo, es un compendio de todo. Lo que hay que hacer es el trabajo bien hecho y realmente poder aconsejarle al cliente realmente lo que necesita en ese momento. O sea, os vais a ver en vuestra vida laboral momentos en proyectos en donde vais a ver que una solución de 100, 200, 300.000 euros realmente no le va a ayudar al cliente. Entonces, si hacemos ese curro mejor, ¿vale? Pues el mundo irá a mejor, ¿vale? Hay que preparar a la empresa para un escenario de incident response. En muchas empresas lo están pidiendo. Esto ahora mismo son perfiles que se demandan mucho. La parte de incident response y la parte de consultoría, que es montar lo que es un equipo de incident response. En función de los equipos o en función del rol, se paga más o se paga menos. Esta parte, que es la parte de consultoría, se paga menos, ¿vale? Pero se vive mejor. Se vive bastante mejor porque ni tienes que ir al incidente, ni tienes que, por lo que hemos estado hablando, ni tienes que estar viajando por medio mundo, ¿vale? Pues se necesita como cualquier otro equipo, ¿vale? Un manager, técnicos, software, hardware, formación y demás. Eso solamente es para montar el equipo. Luego a nivel de empresa, sí tiene que tener una misión, obviamente, una estrategia. Estamos hablando de un equipo que no va a dar beneficios, o sea, a nivel contable es una cosa que no va a dar un beneficio tangible. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de ustedes de acceder a ese mercado laboral, tenéis que tener muy claro que la empresa tiene muy claro que esto a nivel tangible no va a dar pasta, ¿vale? Porque os podéis ver la tesitura de entrar en un puesto de trabajo y a los 3 o 4 meses os largan o os dicen, no, es que esto no da dinero, tenemos que bajar sueldo, que para arriba, ¿sabes? Porque hay un montón de gente y hay gente pato, ¿vale? O sea, estos son equipos que por regla general no van a ser necesarios nunca. Si hacen bien su trabajo, no tiene por qué haber incidentes dentro de la empresa. Entonces son cuestiones raras. O la empresa tiene muy claro que necesita este tipo de equipo, porque la empresa tiene muy claro que sus datos son importantísimos, o estamos ahí en una línea muy delgada, ¿vale? Por regla general hay muy pocos en el mundo, pero los que hay, yo os digo que se paga muchísima pasta. Se paga muy bien, lo que pasa es que son trabajos en los que prácticamente no tienes vida. O sea, estás viajando de un sitio a otro y luego te pueden llamar a horas intempestivas, ¿vale?
Yo a mí que me llamen a la hora de la siesta, pues no me... Pero te pueden llamar a horas intempestivas y tienes que ir, ¿vale? Porque un hackeo te hackean pues un domingo a las 12 de la noche y pues te han hackeado un domingo a las 12 de la noche, ¿vale? Y a lo mejor han hackeado en otro país y te tienes que ir al otro país, ¿vale? Pues obviamente eso pues se tiene que pagar. Entonces para eso la empresa tiene que tener una misión, tiene que tener muy claro qué interlocutores internos son los que necesita la compañía. ¿Por qué? Porque si hackean, por ejemplo, en el departamento que te digo yo, de marketing, ¿quién es el interlocutor que cuando yo llegue a la empresa, cuando llegue el técnico a la empresa, cuando lleguen los técnicos a la empresa, con quién nos tenemos que dirigir para que nos dé la información o no nos dé la historia? Entonces ahí te tienes que poner de acuerdo con la gente de redes, te tienes que poner de acuerdo con la gente de sistemas, te tienes que poner de acuerdo con la gente de desarrollo, te tienes que poner de acuerdo con un montón de departamentos, incluso te tienes que poner de acuerdo con la capa directiva, porque la capa directiva tiene que tener toda la documentación necesaria para que cuando tú llegues allí, porque tú vas a llegar allí y tú no vas a llegar allí diciendo, oye, mira, me das acceso. No, tú quieres acceso a toda la parte en donde ha tenido el ataque. Y ahí puede estar, pues, código privado de la empresa, documentación clasificada, cliente, un Cristo. Más la gente llorando, más la gente cagándose en todo, más la gente historia. Ahora tú vas a llegar y vas a decir, oye, mira, ¿me das acceso a tu base de clientes, tío? ¿Vale? Pues necesitan toda la documentación para que cuando tú llegues, firmes el NDA. Básicamente lo que se os va a pedir es eso. Es que tú no vas a divulgar todo lo que te encuentres ahí y demás, bla, 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 bla. Y te van a dar acceso a los datos. Entonces, para eso se requieren de canales de comunicación internos, ¿vale? También os daréis cuenta cuando entréis en consultoría, cuando entréis en auditoría, de que hay un montón de proyectos en donde como los canales de comunicación no estén bien definidos, tú al final no puedes ni empezar el trabajo. O sea, yo por ejemplo me he encontrado con auditoría en donde tenía que empezar un lunes y hasta el jueves no manda las direcciones IP que le tenía yo que auditar, por ejemplo. Y era porque los canales de comunicación internos no están bien definidos dentro de la empresa. Y luego las empresas dicen, no, es que tú has empezado el jueves, y claro, bueno, ¿quién me paga a mí del lunes al miércoles que he estado yo sentado en el ordenador viendo YouTube? Pues esos canales de comunicación se tienen que definir muy bien. ¿Por qué? Porque es que ya te han hackeado. O sea, estamos hablando de momentos muy tensos. O sea, y que tú lo quieres arreglar del tirón. Entonces, para eso hay que definir muy bien esos canales. ¿Vale? Luego las métricas también, necesitamos medir y necesitamos analizar el riesgo. O sea, yo necesito saber qué riesgo estoy corriendo cuando tengo una base de datos puesta en internet, o cuando tengo una base, o cuando tengo una web, o cuando tengo una tienda online, o cuando tengo lo que sea, ¿vale? Yo necesito conocer ese riesgo. Para eso se hacen las auditorías. Nuestro trabajo es muy importante porque ayuda a medir el riesgo de algo que se ponga fuera o dentro, ¿vale? O sea, nuestro trabajo es bastante importante. Luego, ¿qué hacer ante una intrusión? Por lo que os he ido comentando antes. De momento, mantener la calma. Mantener la calma y obviamente intenta hacer el trabajo lo mejor posible, incluso lo mejor que nos dejen. Tener claro quiénes son los interlocutores. Y luego tener claro qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo, por ejemplo, tengo aquí una historia que a mí me hizo mucha gracia, para que veáis muchas veces que aquí en España se hacen las cosas bien, coño. Y yo me acuerdo que tuve que ir a un incidente y total, en el incidente nos encontramos con un bicharraco, con un virus, y total, de momento, bueno, contenemos la máquina, analizamos todo el entorno que había, toda la red, todos los equipos y demás, y en uno de los equipos nos encontramos un malware, y yo iba con otro compañero mío, y nada, cogemos el malware, yo analizo la máquina, un forense súper rápido, y oye, si es verdad, esta máquina, dame la dirección IP,
qué visibilidad tiene con respecto a la red. Total, a mí me cuadraban un montón de cosas que desde esa máquina se había entrado en la historia. Además tenía visibilidad con respecto a internet. Entonces a mí me cuadraban todas de que esa máquina había sido el paciente cero, como digo yo. Y total, que llega habíamos unos pocos, entre ellos yo, un compañero mío, había gente de Symantec, había gente de Kaspersky, había gente, de unas pocas de casas de 3 micros, había unas pocas de gente. Y porque se habían llamado a varias empresas para ayudar en el tema. Y total, lo primero que nos dicen que hemos firmado que como habíamos firmado ese NDA y demás, que bueno, que las pruebas, que en un momento dado ninguna prueba puede salir a internet. Y bueno, pero ninguna prueba, pero bueno, lo que nos hemos encontrado este malware. No, este malware puede ser un objeto de un ataque de tipo APT contra nosotros y no queremos que salga a internet. Bueno, pues 5 minutos después había uno de una casa antivirus, que no voy a decir quién, subiendo la virus total. Y claro, yo lo miro con una cara y yo mirándolo con una cara digo, ¿y yo? Que hemos firmado un papel canijo que aquí no podemos compartir al exterior. Y no, hombre, pero lo subo a virus total para que nos diga de una manera rápida si esto lo detecta alguien o no lo detecta nadie. Y yo, pero maricón, pero si la subió, por ejemplo, Virus Total suele tener acuerdos con las casas antivirus para distribuir la muestra para que realmente le saquen el antídoto rápido. Y claro, nos miramos allí con una cara en nota y venga, pues vale, pues ahora ¿qué le dice a este que ha subido el virus a Virus Total? Vale, pues a mí se me ocurrió una idea en ese momento, que es intentar hacer algo que en la medida de lo posible tú, sin tener que subir la muestra a ningún sitio, pudieses tener una visual de lo que la gente de fuera conocía de lo que tú tenías dentro. Entonces yo creé una herramienta que se llamaba Triana, ¿vale? Tiene un nombre, Threat Intelligent Analysis, chaval. Tú lo juntas y es Triana. Y que básicamente es un mini framework escrito en Python, que lo que hacía que en base a un hash, ¿vale? En base a un hash, pues tú mirabas en un montón de fuentes públicas y fuentes privadas. Estaba basado en plugin y tú podías extender la herramienta a cuántos plugins tenías. Entonces, como Virus Total tenía una API pública, malware.com tenía otra API pública, ThreatExpert tenía otra API pública, que son páginas que permiten poder catalogar y clasificar un montón de muestras de malware y que luego tú puedas buscar esas muestras, pues en base a un nombre, en base a una característica, una IP, un hash, por ejemplo, pues yo me creé esa herramienta, ¿vale? Una herramienta que publiqué yo en Blaja hace unos 3 años, ¿vale? Pero para que veáis que muchas veces aquí en España se hacen las cosas muy bien y que en otros sitios no, ¿vale? Aquí vamos a tener un montón de problemas cuando montemos esto dentro de una empresa. Y es que nos vamos a encontrar con un entorno hostil y con múltiples consultas a N servidores, cada uno de su padre y de su madre. Entonces tendríamos que hacer un estudio previo de las herramientas que realmente sean necesarias para el buen desarrollo de la actuación, ¿vale? Entonces aquí nos tenemos que preguntar si la arquitectura es homogénea, si la arquitectura es heterogénea. Todo ese tipo de preguntas nos las tenemos que hacer, y en función de eso vamos a poder hacer una herramienta o vamos a poder hacer N herramientas que se comuniquen después pues, con una API central o lo que sea. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis Linux, que tenéis Solaris, que tenéis Windows, que tenéis un parque de equipos gigantesco y que no hay un lenguaje en un momento dado que permita que nos podamos comunicar con todos ellos. Entonces vamos a tener que poner entre medio, vamos a tener que poner setas, como digo yo, una seta para Windows, una seta para Linux, una seta para Solaris, y luego todo eso que se vaya comunicando a través de una API REST, una API lo que sea, y luego ya que podamos presentar esos datos en algún tipo de investigación, ¿vale? Luego el tiempo. Todo esto son fallos que nosotros podemos llegar a tener a la hora de implementar o diseñar esto. Vamos a tener problemas de tiempo, vamos a tener problemas de datos. Que la cantidad no significa calidad. Vamos a tener problemas con las herramientas. Las herramientas en un momento dado, yo por ejemplo que he participado mucho en forense y en juicios y demás, las herramientas pueden llegar a ser un problema.
Porque a mí, por ejemplo, en juicio me han llegado a pedir hasta la licencia de las herramientas, ¿vale? Es una de las preguntas que te hacen los abogados para ver si tú llevas software pirata o no. Si en algún momento dado se demuestra que tú con software pirata has sacado algún tipo de información, el juicio se va a tomar por saco. Porque la prueba en un momento dado puede estar contaminada. Y así te lo venden y de lujo. Dime. Si tú creas una aplicación tuya propia, la tendrías que registrar para que no cuente como... Tú dices que es tuya y demuestras que es tuya. Yo las he llevado, o sea, yo llevo mis scripts y demás, y precisamente para que no me digan esas cosas, o sea, para que no me tiren el caso en ese tipo de cosas. Pero sí, lo puedes hacer, puedes llevar tus scripts y tus herramientas. Si es un script, por ejemplo, que necesita algún tipo de compilación, un tipo de C, C++, C Sharp o lo que sea, puedes con que indiques que el código fuente está disponible para el caso, lo puedes hacer perfectamente. Ahora, una herramienta, por ejemplo, que te hayas descargado de internet, con su crack y con su historia, ¿vale? No todos los abogados, pero a mí me la han hecho, a mí me la han preguntado en juicio. ¿Esas herramientas no te piden que estén certificadas? ¿Cómo? ¿Las herramientas tuyas no te piden que estén certificadas? No, el tema de la certificación es muy interesante. Pues yo, por ejemplo, antiguamente no era partidario de herramientas, era más partidario de script y demás. Yo, de hecho, suelo utilizar mucho script en la parte forense, pero es porque las herramientas todavía no sacan toda la información que tendrían que sacar. Pero en el tema de certificación de herramientas, yo soy muy partidario ahora de la certificación de herramientas, solamente por una cuestión, y es que en el forense se van buscando cosas muy concretas. Entonces las herramientas certificadas, por regla general, lo que te permiten es poder añadir una evidencia, que puede ser un disco duro, puede ser lo que sea, y tú ya no tienes por qué buscar las carpetitas. Tú ya directamente tienes una consola central en donde ya buscas evidencia. Pues quiero buscar el nombre de una foto, quiero buscar un correo electrónico, quiero buscar una historia. Entonces, por ejemplo, si a ti en un juicio os preguntan, pero es que en el disco duro había fotos de la mujer del tío con las tetas fuera. ¿Tú esto te lo has podido...? Tú puedes argumentar, no, yo tengo aquí una herramienta que está certificada, que esta herramienta solamente busca lo que tiene que buscar, que esta herramienta lo que ha hecho es indexar el contenido y que yo solamente lo que estoy buscando son cadenas de texto. Yo no estoy buscando, o en un temas de juicio en donde donde tú tengas pruebas ya no tan graciosa como la que yo contaba antes, sino que un poquito más seria, como puede ser temas de pornografía infantil o lo que sea. O sea, estas herramientas certificadas te habilitan a ti a que tú no tengas que ver eso. ¿Vale? Entonces yo estoy muy a favor de esa herramienta. ¿Qué pasa? Que como no lo encuentran todo, pues tú al final o tienes que preparar tu propia herramienta o tienes que ver si algún otro investigador en el mundo pues se ha encontrado con ese problema y ha desarrollado alguna herramienta que los hay. Entonces tú en el juicio los citas y no pasa absolutamente nada. Si tiene una credibilidad, si tiene un bagaje, si tiene un expertise, el juez o la jueza no te tiene que poner ningún tipo de problema porque a ti te están llamando, por ejemplo, como experto en esa tecnología. O sea, nadie va a poner en duda de lo que realmente lo que tú dices es lo cierto. Pero te puede pasar eso, que con software pirata... Documentación. Os vais a encontrar con un montón de servicios dentro de la empresa que no están documentados, que funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces ahí puede entrar problemas, ¿vale? Que no sepamos con qué cuenta levanta el servicio y rollos de esto. Luego a nivel personal también hay formación, hay visibilidad dentro de la empresa. La visibilidad es importantísima. Y aquí incluso en temas de marketing. Si un equipo interno no se hace valer dentro de la empresa, en un momento dado te cambian de CISO dentro de la compañía y el nuevo CISO dice, mira, este equipo no vale para nada. Este equipo tenemos aquí un agujero de dinero importantísimo. Reubicarlos. Hasta que llegue el siguiente hackeo y...
Luego la consultoría. Lo que os he comentado antes. Yo me he encontrado muchísimos casos en consultoría, pero muchos. Todo pasa por la instalación de una herramienta. Es que tengo este problema, nada, tú no te preocupes, yo con esta herramienta lo voy a solucionar la vida. Todo. ¿Vale? ¿Cuánto vale? 200.000 pavos. Toma, 200.000 pavos. Y no le soluciona nada. Luego los agentes en el sistema. Esto es una cosa que desde el año 2000 y pico hasta ahora se ha ido llevando mucho. Típicas herramientas que requieren de un agente instalado en el equipo para que la herramienta pueda hacer cosas. ¿Vale? Cualquier herramienta de monitorización, ¿vale? La gran mayoría, si no todas, requieren de un agente instalado. ¿Qué pasa? Que 15 años después o 17 años después nos hemos encontrado con que en sistemas operativos, un Linux o un Windows, ya no hace falta con el sistema operativo, sino que ya tenemos el sistema operativo y chorrocientas mil aplicaciones instaladas en los servidores. Eso es un problema, porque hay problemas de compatibilidad, que si el servidor se cae, que si el servidor se levanta, vamos a tener ahí un montón de problemas. Entonces, aquí nos tendríamos que hacer la pregunta de, oye, ¿existen a día de hoy herramientas que no necesiten a gente para que puedan funcionar? Luego la baja interoperabilidad, obviamente, el mantenimiento, y luego las posibles soluciones, que es adaptar los sistemas a las nuevas ventajas Los sistemas operativos a día de hoy vienen con un montón de funcionalidades pues que no se están utilizando. Además que literal, es que no se están utilizando. Se pueden utilizar para toda la parte, por ejemplo, en Incident Response. Y luego sin agente. Si, por ejemplo, sin agente, por ejemplo, la parte de DMZ, por ejemplo, los servicios que están en DMZ suelen ser servicios muy ligeros y que solamente tienen algún tipo de comunicación a nivel interno de la empresa. Lo que es la capa interna. De la capa interna a la DMZ solamente desde ciertos segmentos de la red se va a tener acceso. Como tú en una DMZ por regla general estás cortando con toda la información que hay en el interior, pues por ejemplo un usuario de director activo no te vale. Tienen que ser, por ejemplo, que tú instales algún tipo de software con un agente que en vez de llevar un par usuario y contraseña para la conexión, lleva algún tipo de certificado o incluso que no lleve agente, sino que tú en base a un desafío-respuesta, pues tú puedas llegar a recopilar la información. Entonces en este tipo de entorno, aquí cuando llegamos a un Incident Response es donde nos podemos encontrar, que nos podemos encontrar zonas en donde no tenemos acceso y necesitamos recopilar esa información. Luego, herramientas de Incident Response hay muchas, ¿vale? Hay aplicaciones que utilizan los propios comandos del sistema, que son la gran mayoría. Otras que utilizan las propias APIs del sistema y que en ocasiones te van a desestabilizar el entorno, ¿vale? Lo habréis visto incluso a nivel de hogar, que hayáis probado alguna herramienta y se os ha escacharrado el sistema operativo. ¿Sí o sí? Y habéis dicho, el sistema operativo es un mojón. Pero no lo decide la herramienta, decide el sistema operativo. Es curioso ese pensamiento humano. Luego hay muchas que requieren de director activo. No en todas las empresas hay un director activo en donde se puedan desplegar este tipo de cosas. Y luego, en muchas organizaciones se requiere o se destina dinero a que directamente se desarrolle una herramienta propia. Estamos hablando ya de empresas muy tochas y que rara vez eso lo vamos a ver nosotros. Nosotros rara vez vamos a ver este tipo de cosas. Pero una herramienta de Incident Response obviamente tiene que ser estable, tiene que estar probada, la información tiene que ser útil, tiene que estar homologada dentro de la empresa según las características de la normativa dentro de la empresa y luego debe de eliminar obviamente las incompatibilidades con el sistema operativo y ser considerada como herramienta de hacking. Esto es un problemón gordísimo y es que todas las herramientas que utilicéis ustedes en Incident Response, casi todas son herramientas consideradas de hacking para los antivirus. Con lo cual es un problemón. Porque vais a llegar allí a hacer algún tipo de respuesta ante incidente y os vais a encontrar con que el antivirus os va a saltar alertas por todos lados. ¿Vale? Tenéis que tener muy claro y tenéis que seleccionar muy bien vuestras tools para que eso no pase o hacértelas. Te vas haciendo tú tus propios scripts. Estos son herramientas corporativas, ¿vale? No quiero entrar mucho en ellas, pero por ejemplo Mandiant, que es una de las más conocidas, ¿vale? Esta, por ejemplo, no
no funciona en Linux, ¿vale? Solamente funciona en Windows, tiene agente, no es portable, va a muy bajo nivel y tiene capacidad de reporting, ¿vale? Sale unos $44.000 unas 1000 licencias. $44.000. No cualquier empresa se puede permitir el lujo de hacerlo. Luego tenéis otra herramienta que es gratuita, que se llama Google Rapid Response, ¿vale? Que sí funciona bajo Linux y bajo Windows, tiene agente, pero no es portable, va a muy bajo nivel y tiene capacidad de reporting, y esta es gratuita, ¿vale? Por regla general las empresas suelen utilizar esta porque Google todavía le está dando soporte a la herramienta, todavía. Luego tenéis otra herramienta que es para ticketing, que se suele utilizar mucho en los CERT, ¿vale? Que se llama RTIR, ¿vale? Es una herramienta realmente para documentar el incidente. Cuando te ha pasado un incidente dentro de la empresa, pues esto es una web en donde, en base a una serie de preguntas, pues te dicen los activos que tú, por ejemplo, han tenido fallos, qué es lo que ha pasado, si se ha subido algún malware, tú lo vas subiendo el hash, y eso te permite poder documentar el incidente y en algunos casos poder compartir cierta información, ¿vale? Esto es una herramienta de ticketing, ¿vale? Suele utilizar mucho, vuelvo a repetir, en los CERT y es gratuita. Luego tenéis otra herramienta que se llama Tor, ¿vale? Que es un USB. Solamente funciona bajo Windows, no tiene agente, es portable, baja a muy bajo nivel y tiene capacidad de reporting, ¿vale? Te hace ahí un PDF con todos los datos, ¿vale? Y esta es por dispositivo, ¿vale? Compráis el dispositivo y tenéis la herramienta licenciada. Luego tenéis los indicadores de compromiso de Mandiant. ¿Sabéis lo que es un indicador de compromiso? ¿Alguien de aquí no sabe lo que es un indicador de compromiso? Vale. Cuando tenemos un incidente y en el incidente hemos conseguido, imaginaos por ejemplo, que en un forense sabemos que han entrado a través de un malware y ese malware tiene un hash determinado, escriben una clave de registro determinada y copia en System32 un fichero temporal. ¿Vale? Hasta aquí más o menos me seguís, ¿no? ¿Vale? Pues un indicador de compromiso no es más que un fichero en texto plano, que es un XML, que contiene esa información. Tú eso después se lo puedes pasar a una herramienta y esa herramienta desplegarla en todos los equipos de la organización, y esa herramienta lo único que va a hacer es coger ese indicador y va a decir, a ver, ¿tú tienes un fichero en System32 temporal que se llame de esta manera con este tamaño? ¿Sí o no? Sí. ¿Tú tienes este hash en memoria? Sí. Vale, aquí hay un virus. Es el mismo virus que nos hemos encontrado, es un indicador de compromiso. Vale, pues esto es gratis. Esto es gratis. Esto fue un movimiento de marketing súper guapo de Mandiant, porque Mandiant primero sacó el indicador de compromiso. Gratis para todo el mundo. Y la comunidad de Incident Response lo adoptó. Es un fichero XML, abierto para todo el mundo, una herramienta gratuita para poder editarlo. Y al año siguiente te dice, mira, tenemos un producto que vale 44.000 pavos. Como todo el mundo está utilizando ya nuestra tecnología, ¿no? Pillado, fue un movimiento de marketing súper guapo. Luego Crowd Response, ¿vale? Otra herramienta. Solamente funciona en Windows, no tiene agente, es portable, tú la puedes llevar en un USB, no tiene ningún tipo de capacidad de reporting. Luego tienes Helix, que la licencia es por dispositivo, en donde no funciona en Linux, no tiene agente, sí es portable, lo puedes llevar en un disco, ¿vale? No va a bajo nivel, no tiene reporting. Y luego tienes FireArm, ¿vale? Que sí funciona tanto en Linux como en Windows, tiene agente, no es portable y demás. Aquí ya es confiar en cada una de las herramientas. Yo, por ejemplo, en Helix, yo siempre lo digo que yo no confiaría mucho, porque hace tiempo ya, o sea, no le dan soporte a todos los sistemas operativos. Y luego, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, mira, yo esto lo llevo mostrando en todas las conferencias, un montón de conferencias forenses que voy. Tienen, por ejemplo, la estructura abierta y te lo puedes descargar gratis. ¿Vale? Por ejemplo,
yo no confiaría en una empresa que tiene esto abierto de la mano de Dios, ¿vale? Y que luego al final no le da soporte a todos los dispositivos. Luego está la autenticación de Windows, ¿vale? Cuando hablamos de sistemas operativos, y en este caso hablamos de Windows, la autenticación es lo primero. Es lo primero en lo que tenemos que pensar cuando diseñamos una herramienta, en este caso con PowerShell, que es lo que yo os voy a hablar, ¿vale? Porque la autenticación va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque en Windows existe una cosa que se llama pseudo single sign-on. Es decir, tú en Windows te autenticas una vez y cuando te has autenticado, Windows por regla general no te pide la credencial otra vez, sino que Windows coge la credencial que tú tienes almacenada en memoria y la va probando en los diferentes equipos que tú necesites acceder, ¿vale? En función de cómo se desarrolle eso de manera interna, tú vas a estar compartiendo tu credencial en base a un hash, con lo cual necesitaría un craquear para obtener lo que es el texto plano, o directamente te vas a autenticar en los servicios en texto plano. Que aquí sí tendríamos un problema bastante importante. El que nosotros estamos desarrollando una herramienta supuestamente para cubrir una necesidad y para solucionar un incidente y nos encontramos con que nuestra propia herramienta se está autenticando en la red, ¿vale? Con credenciales en texto plano, que si hay un virus o hay algún tipo de ente dentro de la empresa que está capturando credenciales, pues me va a capturar la mía, ¿vale? Entonces no nos gusta. Entonces para ello, los sistemas operativos a día de hoy implementan un montón de características de seguridad, ¿vale? Como por ejemplo puede ser la contraseña, token, certificado, biometría, proveedores externos y demás, ¿vale? Estaréis hartos de verlo, incluso los que tenéis ya dispositivos, que tienen ya parte de biometría incluida dentro del dispositivo, pues lo estaréis hartos. De aquí a unos 5 o 10 años, la biometría estará totalmente integrada dentro del ser humano. Es decir, yo por ejemplo, que soy un pelín más viejo, la biometría, yo vengo de una época en donde la biometría no estaba todavía implementada, o sea, la biometría era, yo nunca, por ejemplo, había visto que tú te pudieras entrar en un departamento, que tú te pudieras acceder mediante el iris, o sea, la gente no quería eso. La gente, cuando tú te ponías en una empresa a decir que ibas a poner un sistema de biometría, que ya la contraseña no era necesaria, sino que directamente era tu iris, ¿vale? Pues la gente se volvía loca. Que me iba a quedar ciego con esto, que yo no sé qué, no sé cuánto, que para arriba, que para abajo, ¿vale? Porque somos muy jóvenes para la tecnología. A día de hoy, pues en muchísimos sitios está la parte de biometría implementada y de aquí a unos pocos años pues estará totalmente implementada. Muchas veces tenemos que agradecer a los fabricantes de dispositivos, ¿vale? En este caso yo no soy fan de Apple, pero tengo que reconocer que la verdad que la biometría han sabido llevarla al público general, ¿vale? Luego los protocolos de autenticación, ¿vale? Aquí los protocolos de autenticación básicamente son los que me van a definir lo que es la norma y el procedimiento de cómo yo como desarrollador voy a poder acceder a eso, ¿vale? Entonces aquí básicamente los sistemas operativos definen unas clases y definen una API que me va a permitir poder autorizar y autenticar. O al revés, autenticar, y una vez que yo esté autenticado, me van a autorizar al uso de algún elemento. Entonces, a partir de Windows Vista hay un rediseño que es basado en API y que es escalable, ¿vale? Protocolos de autenticación hay un montón a día de hoy. Estos son los que están incluidos a día de hoy. Que tenemos NTLM, Kerberos, Digest, S-Channel y luego añadidos en 7, ¿vale? Para Terminal Server, PKU2 y Live SSP para que tú te puedas autenticar, por ejemplo, con un correo electrónico, ¿vale? No sé si alguien tenéis Windows 8 o Windows 10, ¿vale? Pero a partir de Windows 8 tú te puedes autenticar con tu cuenta de Gmail, por ejemplo, con tu cuenta de Outlook o de Hotmail o cuenta de tu trabajo, ¿vale? Pues te permite poder autenticarte eso. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos a día de hoy están diseñados para que estén todo el día conectados a Internet. O sea, el ordenador ahora, el sistema operativo que nosotros instalemos, el que sea, Windows, Linux, Mac, el que sea, no está concebido, no está diseñado para que trabaje offline. Eso, dependiendo ya si eres muy 1.0 o eres muy 2.0, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy 1.0, o sea, yo no
yo, por ejemplo, Dropbox, Box, Drive y demás, lo utilizo en contadas ocasiones y para diferentes propósitos, pero a mí me gusta todavía trabajar offline. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta local, yo no tengo una cuenta de correo electrónico y demás. Pero a Dios, los sistemas operativos están diseñados para que estén todo el tiempo conectados a Internet. Y luego el modelo de seguridad, ¿vale? El modelo de seguridad, pues básicamente es un componente, ¿vale? Que es el encargado de que el inicio de sesión sea correcto, ¿vale? En este caso Windows, por ejemplo, como tiene un pseudo single sign-on, te va a autenticar y te va a autorizar con el mismo token. El mismo token te va a servir para todo, ¿vale? Lo más básico es que cuando os autenticáis en un Windows y vayáis a acceder a una carpeta, ¿vale? Podáis acceder sin ningún tipo de problema. Pero para eso hay que pasar por una especie de portero discoteca, como digo yo, que es la autoridad de seguridad local, ¿vale? La LSA. Que la LSA es el encargado de gestionar toda cosa que se llame credencial en Windows, la gestiona la autoridad de seguridad local, ¿vale? Entonces esto es un subsistema que te permite poder iniciar sesión, de la manera que tú quieras o de la manera que tú hayas elegido. Biometría, usuario, contraseña, lo que tú quieras, ¿vale? Pero la LSA es la que te va a poder permitir paso o no, ¿vale? Una especie de portero de discoteca. Y lo que hace es que te va a traducir el nombre de usuario a un identificador interno, ¿vale? Porque al sistema operativo le va a ser mucho más sencillo poder gestionar un número que poder gestionar un nombre. Entonces, por ejemplo, si yo soy Juanito, yo me autentico como Juanito, internamente, pues tendré un nombre. Pongo aquí, internamente, pues tendré un nombre, ¿vale? Se puede ver un poco con el registro, ¿vale? Que son estos que veis ahí, ¿vale? Uno de ellos, ¿vale? Que es este. Este es el usuario mío local que hay en la máquina. Esto la máquina lo traduce en un identificador de sesión que se llama y yo obviamente que conozco mi nombre, o por lo menos cuando no estoy borracho, pues me autentico con mi nombre. ¿Vale? Entonces la LSA es muy importante. Al final esto se traduce por lo que veis un poco ahí, ¿vale? Pues que si tenéis un usuario, en este caso Bonita, que va a meter una contraseña, esa contraseña no se pasa por la red en claro, sino que directamente se traduce a un desafío-respuesta. Y si el desafío-respuesta tiene la respuesta correcta, te vas a poder autenticar en el sistema. Es decir, yo como cliente lanzo un desafío al servidor con mi cifrado con mi contraseña, el servidor resuelve ese desafío, me devuelve una respuesta y si la respuesta coincide con lo que yo he enviado, tengo el token válido para poder comunicarme con él, ¿vale? Y podría entrar dentro del servicio. Que no hay que utilizar. Yo, por ejemplo, tengo aquí, aquí, ¿dónde tengo yo aquí mi máquina? Aquí, ahora. Fijaos, ¿conocéis la herramienta PSExec? Hola. Es una herramienta que se utiliza mucho en hacking. ¿Conocéis Meterpreter? ¿Alguien no conoce ni PSExec ni Meterpreter? Vale, Meterpreter es una herramienta que se suele utilizar en los test de intrusión, es parte de la suite Metasploit y permite que con esa herramienta te puedas comunicar o puedas acceder a un equipo de manera remota y una vez que hayas accedido puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? La herramienta tiene ya un montón de cosas. PSExec es otra herramienta que también se suele utilizar mucho a niveles corporativos, y es porque te permite
Vamos a poner aquí. Y es porque te permite que tú puedas conectarte a una máquina de manera remota. Vale, yo por ejemplo tengo aquí una shell local, como vamos a ponerlo esto un poquito más grande, ¿no? Y vamos a poner aquí las letras de jaque. ¿Vale? Se ve mejor, ¿no? Si no... Ya el que no lo vea es un segato. Vale, pues esto es una herramienta que permite que nosotros podamos conectarnos a una máquina remota, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le digo, y tiene un montón de funcionalidades, yo, por ejemplo, le digo que quiero conectarme como la cuenta de sistema en otro sistema operativo, pero con la cuenta de system, le doy una dirección IP. Yo pongo la contraseña, que esta es la contraseña, y le digo que quiero abrirme un CMDX en el otro equipo, ¿vale? Esto si me funciona, ¿vale? Fijaos que yo me he conectado y me vuelve a soltar un prompt de... Si yo hago un ipconfig, bueno, yo estoy ahora mismo en la 3.1, voy a lanzar otro CMD, que este es un local mío, ¿vale? Esta es mi máquina real, la 3.10, ¿vale? Pero yo he saltado a la 3.1, ¿vale? Esto es una conexión remota, esto se suele utilizar mucho en auditorías, se suele utilizar mucho en respuesta ante incidentes para conectarte rápidamente a equipos remotos sin tener que cambiar de ubicación física y se suele utilizar también en ataques. O sea, se suele utilizar el hacker de sombrero negro, como digo yo, lo suele utilizar para acceder a equipos de manera remota, ¿vale? Porque esto es como si nosotros estuviéramos literalmente... Aquí. No me deja cambiar. Oye. No, que no me deja cambiar, digo, de... Ah. No me deja cambiar. No, está... No, es que no me deja pasar Ahora. Aquí, coño. Yo, por ejemplo, estoy aquí y, por ejemplo, como estamos dentro de la máquina... Vale, yo quisiera crearme, por ejemplo, aquí un fichero. Vamos ya, no me va a dejar. ¿Vale? Fijaos que ese fichero se ha creado aquí, ¿vale? Estamos conectados directamente entre las dos máquinas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros analizamos esto con un analizador de protocolo, que es a donde yo quiero llegar, yo salgo de la máquina,
Y hacemos lo mismo. Entramos en la máquina, salimos y demás. Y paramos la conexión. Si buscamos aquí por cadenas de texto, que básicamente lo que vamos a buscar es la contraseña nuestra, por una cadena de texto. No en la lista de paquetes, sino en los bytes, ¿vale? En el contenido de ese paquete, en el data. ¿Vale? Fijaos que aquí hay un paquete en donde se está mandando lo que es la credencial en texto plano. Entonces, dentro de un hackeo, que esto a mí, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, en donde el atacante los atacantes todavía estaban dentro de la empresa, todavía estaban tonteando, y entre equipos pues estaban enviando la credencial en texto claro porque estaban utilizando este tipo de herramientas u otras que sabemos que envían las credenciales en texto plano. Entonces sabemos qué credenciales están utilizando, sabemos qué usuarios están utilizando, y en un momento dado, antes de cortarlo, ya sabemos cómo entran, ya sabemos qué usuario tienen, qué contraseña y demás, vemos qué es lo que qué herramientas y qué usuarios están utilizando, y luego, llegado el momento, ¡boom!, le cortamos todo el tipo de acceso y le toma por saco, ¿vale? Fuera. Si analizamos, por ejemplo, la conversación completa, vemos aquí, o veis aquí, que efectivamente aquí no hay un desafío-respuesta. Aquí no se está pasando nada por hash. Aquí directamente se está pidiendo el CMDX a otra máquina con este usuario y con esta contraseña. ¿Vale? Si nosotros pillamos al hacker haciendo esto, win-win. Nosotros ahí como Cristiano Ronaldo. Pero si en respuesta ante incidente utilizamos esto, fail. Cagada máxima. ¿Vale? PowerShell, por ejemplo, tiene una opción para todo esto, que es la recogida de credenciales utilizando una cosa interna de .NET que se llama Secure String, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en PowerShell, a la hora de diseñar cualquier script o aplicación, como tiene total integración con .NET, si me carga, si no cargamos esta, tenemos una función que se llama getCredential, en donde ya con getCredential lo que me sale es un prompt de usuario de contraseña. Aquí me teníamos Juanito con mi contraseña. ¿Vale? Y si le damos al getMember de esta variable que yo me he generado, vamos a tener que el username es una propiedad que es un string, ¿vale? Pero la password tiene una propiedad que es secure string, ¿vale? Con lo cual en memoria, ¿vale?, esto se está gestionando de manera correcta, no la tenemos en texto claro. Si me hacen un volcán de memoria o si esta contraseña se pasa a otro sitio, ¿vale?, pues como va en un secure string, ¿vale?, pues no se va. Después, el ecosistema de Windows, en este caso, y el de Linux también desde hace un tiempo, ¿vale?, es una gran API. Por ejemplo, en Windows tenéis una
tenéis un montón de caminos por los que preguntarle al sistema operativo por algo, ¿vale? Tenéis una cosa que se llama WMI, tenéis una cosa que se llama JScript, que no es JavaScript, ¿vale? Es un lenguaje muy parecido al Visual Basic Script, que también lo tenéis ahí. Tenéis PowerShell, tenéis .NET, tenéis Perl, tenéis Python, ¿vale? Microsoft estuvo en su día tentado por comprar Perl, pero no lo hizo. De hecho, en Windows tiene todavía, a día de hoy, Microsoft le da soporte nativo a Perl y a Python, pero tenéis una herramienta en Windows muy antigua que se llama CScript, y que permite que tú puedas cambiar el host, ¿vale? Que puedas cambiar un poco con esta herramienta el motor con lo que tú vas a preguntar. Entonces le da soporte íntegro tanto a Python como a PowerShell. ¿Esto qué ventajas tiene o qué ventajas tenía en su día? La ventaja que tenía en su día era que si no podías hacer algo con Visual Basic Script, que era el lenguaje nativo que tenía el sistema operativo, podías crearte dentro del mismo código, el desarrollador, si sabía los dos lenguajes, si sabía Perl y sabía Visual Basic Script, se podía coger y hacer la mitad del script en Visual Basic Script, un 20% en Perl, porque Perl era el único con el que podías hacer otra cosa, y o del otro 20% del script en Visual Basic Script. Y con esta herramienta, automáticamente cambiaba los motores para hacer una cosa u otra. A día de hoy, prácticamente todos los lenguajes de scripting, desde el más bajo nivel al más alto nivel, se pueden hacer prácticamente todo, ¿vale? Ahí. WMI, ¿sabéis lo que es WMI? Pues tenéis que saber lo que sale por ahí detrás, ¿no? Vale, WMI es un sistema de clase, lo implementa Microsoft en el año 2000, si no me equivoco. Está integrado en todos los lenguajes, o sea, Perl le da soporte nativo, Python le da soporte nativo, .NET le da soporte nativo, Visual Basic Script le da soporte nativo, todo el mundo le da soporte nativo. La consulta es similar a SQL Server, o sea, la consulta es similar a hacer un select, asterisco, from, tacata, tacata, o select el campo que nosotros necesitamos, from, la clase, where, lo que sea. Podemos hacer join, podemos hacer lo que nos dé la gana, es un lenguaje, la sintaxis es muy parecida a la SQL. Y la información que nos proporciona es una especie de JSON, ¿vale? Es un diccionario clave-valor, punto, ¿vale? Las ventajas: soporta autenticación, soporta SSL, soporta un montón de cosas. El inconveniente, que solo podemos hacerlo a nivel de fichero. O sea, por ejemplo, no podríamos consultar a través de WMI por lo que tiene cargado en RAM el sistema operativo. ¿Qué nos limita eso? Pues nos limita que cuando queramos hacer un forense o queramos preguntarle algo al sistema operativo, hay cosas que vamos a tener que estar físicamente en el equipo para poder hacerlas, ¿vale? Tenéis otro... En Linux, por ejemplo, se está desarrollando una cosa que lo pongo en la presentación, que se llama Osquery, que lo está haciendo mi amigo Jabuto, que trabaja en Facebook. Es uno de los impulsores del proyecto y es español y es un crack. En donde está diseñando una especie de WMI. Bueno, está diseñando, no, lo tiene diseñado en producto. O sea, lo podéis descargar para cualquier distro de Linux, es gratuito. Y permite que tú, mediante sentencias SQL, poder consultar al sistema operativo pues lo que te dé la gana, ¿vale? Pues dame los procesos, dame la memoria que tiene este proceso, dame por ejemplo, qué porcentaje de memoria me estás escribiendo en RAM y qué porcentaje de memoria me estás escribiendo en swap, ¿vale? Todo ese tipo de cosas lo vais a poder hacer con Osquery, con la particularidad, en este caso una mejora con respecto a WMI, que vas a poder trabajar con la RAM, ¿vale? Con este servicio, ¿vale? Con lo cual te permite poder tener una capacidad remota brutal, tal y como estuviese sentado físicamente en el equipo. Con WMI no tanto, ¿vale? Acá llegaríamos a un 70, un 80%, ¿vale? Las clases WMI las puedo enseñar yo aquí mismo en el Windows 10. Si queréis verlas, todas, tenéis una herramienta en Windows desde el año Windows 2000, ¿vale? Que se llama WMVentest. Esto lo que nos va a abrir es una ventanita. Nos vamos a conectar.
a un espacio de nombres en función de lo que queramos consultar. Tenemos varios espacios de nombre. Por ejemplo, los que trabajéis con, o los que hayáis trabajado con virtualización, en este caso con Hyper-V, Hyper-V tiene un espacio de nombre exclusivo por si queréis utilizar WMI para tareas de virtualización, ¿vale? VMware también lo tiene. Añade unas clases al sistema operativo para que tú puedas operar por línea de comando con esta. Si lo que queremos es hacer cosas en el sistema operativo, per se, directamente con este espacio de nombre que es el primero que sale, y aquí nos conectaríamos. Y a la hora de conectarnos vamos a poder enumerar lo que son todas las clases que tiene, y nosotros podemos preguntarle al sistema operativo pues por todo lo que es aquí, ¿vale? Por el producto, estadística, configuraciones, cuentas, registro, conectarme al registro de manera remota, la hora, cuota de disco, redirecciones de carpeta, ACL. O sea, vamos a poder preguntar por lo que nos dé la gana. Si, por ejemplo, quiero preguntar, por ejemplo, por los procesos que hay en el sistema, ¿vale? Utilizaré la clase Win32Process, y esto a su vez tiene unas propiedades que me va a devolver cuando yo pregunte por esto. En este caso el caption, por ejemplo, de un proceso, ¿vale? La típica ventanita que hay cuando son procesos que no los tenemos en background, sino que lo tenemos directamente en el escritorio, en primer plano, que sale la ventanita, el nombre de la ventanita, ¿vale? Pues en el caption te va a salir eso. El command line, si es un proceso que se lanza a través de línea de comando, también eso se guarda dentro de la estructura de un proceso, ¿vale? Quién lo crea, cuándo se crea ese proceso, el nombre, descripción, el path del ejecutable, los manejadores que tiene, si tiene DLLs cargadas dentro del proceso, todo este tipo de cosas. Y luego unos métodos, ¿vale? Pues terminar proceso, crear proceso, dame el owner del proceso, todo este tipo de cosas. ¿Esto al final en qué se traduce? Pues se traduce al final en que si yo quiero hacerlo a través de PowerShell, con PowerShell tenemos un montón de comandos. Tenemos un comando que se llama getProce, voy a quitar esto, en donde me da lo que son todos los procesos del sistema. Pero vamos a poder, este comando, getProcess, esto a su vez se basa, este comando, en una llamada WMI. Lo que pasa es que ya Windows nos facilita la vida porque nos da el script hecho, ¿vale? Pero nosotros si lo quisiéramos esto picárnoslo en código, pues tendríamos otro comando que se llama getWMIObject, llámame a un objeto de tipo WMI, que si sabemos la clase a la que tenemos que preguntar, Win32Process, y aquí automáticamente pues me daría toda la información, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, si yo solamente quiero seleccionar un nombre, yo solamente quiero el nombre del proceso. Yo solamente quiero el PID, no lo tengo aquí, tendré por ID, tampoco. Aquí vamos a poder, si le damos a un getMember, por lo que vamos a poder preguntar. ¿Vale? Pues voy a preguntar por el command line y por lo que sea. ¿Vale? Si esto lo quiero, fijaos que ya con este comando, que son comandos en un momento dado muy pequeños, y que son comandos que están diseñados por seres humanos y para que se puedan trazar por seres humanos, ¿vale? Si yo esto, por ejemplo, lo quiero exportar, por ejemplo, a una parte más gráfica, por ejemplo, PowerShell viene con opciones para, por ejemplo,
pasarlos, por ejemplo, para una parte más gráfica, ¿vale? A un grid. Si quisieras exportarlo, por ejemplo, a un CSV, tiene que tener aquí a un CSV. Pues le ponemos aquí el path featuring.csv y el featuring.csv pues vamos a tener toda la información. Ya esto pasarlo a un Excel, ¿vale? Con esto vamos a poder desarrollar el script de una manera muy rápida, de una manera muy ágil, para hacerlo. Yo para una Black Hat también preparé un script de respuesta ante incidente en PowerShell para auditar los servicios de director activo, ¿vale? Los servicios de director activo, por defecto, son servicios que están dentro de muchas organizaciones y del que de manera central gestionan lo que son todos los dispositivos, o sea, todos los activos de una empresa. Impresoras, servidores, usuarios, personas, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si en un momento dado en una respuesta anti-incidente nos encontramos con servicios en donde tengamos miles de máquinas y miles de usuarios y no sepamos nosotros, por ejemplo, de estos servicios, quién es administrador, quién no es administrador, si dentro de este servicio han utilizado una cuenta administrativa para poder entrar en otro servicio, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pues yo generé un script que permitía en un momento dado conectarnos a este tipo de servicio y poder exportar toda la información pues en un CSV, en un JSON, en un XML y demás, por si necesitamos tratarlo a otro servicio. Esto al final cuando recopilaba toda la información, guarda lo que es un reporte, pues en los formatos que nosotros hayamos elegido. En este caso es este, ¿vale? Y por ejemplo en CSV, pues por ejemplo lo que son los grupos de la compañía, ¿vale? Pues ya lo tendríamos aquí. Los usuarios, igual. Si hay algún leak, porque yo también busco por contraseñas en grupos y demás, y en políticas de grupo, ¿vale? Pero no es el caso de la charla esta, ¿vale? Pero el caso es que aquí vamos a poder, y si algún equipo nos prefiere que nosotros le entreguemos la información en un formato o en otro, ¿vale? Pues la herramienta pues te permitía poder exportar la información a otros formatos. Si nosotros en una respuesta anti-incidente necesitábamos pasarle un informe muy rápido al CISO o al que fuese, yo opté por añadirle una opción de que directamente lo importase todo a un Excel. Entonces te hacía el mismo procedimiento, hacía la misma recogida de información, pero directamente en vez de guardarla en un CSV, directamente me la montaba toda en un Excel y ese Excel ya podíamos pasárselo al cliente, ¿vale? Yo a día de hoy la estoy retocando porque me gustaría presentarla otra vez, porque le estoy dando soporte, tanto en su día yo le daba soporte solamente a Office 2007,
y a día de hoy le doy soporte a Office 2007 y a Office 2000, o sea, perdón, a Office 2010 y a Office 2013, ¿vale? Estoy con 2 instancias de Office, ¿vale? Esto al final, si funciona bien, ¿vale? Estáis viendo que genera todos los gráficos para el Excel. Y luego este reporte, pues en un momento dado, pues lo único que le tenemos que poner es el nombre del auditor, ¿vale? Porque ya aquí ya te lo tenemos todo, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, la volumetría de usuario, ¿vale? Pues aquí en un momento dado ya nos lo está diciendo. Por ejemplo, para la parte técnica, por ejemplo, los usuarios con altos privilegios dentro de una compañía, ¿vale? Que son los grupos que un poco que vais a tener ahí. ¿Vale? Los administradores de dominio, Enterprise Admin, los administradores del esquema y demás, pues nosotros para la parte técnica la tenemos nosotros y para la parte ejecutiva, ¿vale? Pues tienen aquí ellos ese gráfico, que gracias a ese gráfico ellos van a poder hacer lo que es la toma de decisiones de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más rápida, ¿vale? Esta, por ejemplo, es íntegra con PowerShell y con .NET. Tenéis una versión muy antigua muy antigua, de un par de años para descargar, pero yo de aquí a un mes y medio publico esta porque la tengo ya más o menos, o sea, estoy ahora mismo testeándola en dominios de auditorías que hago y demás. ¿Vale? Para las claves WMI, vale. Luego los eventos de Windows, ¿vale? Registran toda la información, ¿vale? De tanto servicio, auditoría, autenticación, y luego esto tiene un soporte a suscripción a partir de Windows Server 2008, ¿vale? En Windows Server 2008 añadieron una característica muy chula, a mi parecer, que es que tú te podías suscribir a los eventos de otro servidor. Eso es para empresas, por ejemplo, que no tienen dinero para montarse un correlador de eventos. Yo tengo un parque de N servidores y yo, por ejemplo, a mí me gustaría, pues, por ejemplo, saber cuando alguien ejecuta un PSX dentro de la máquina. Eso al final es un identificador de eventos. Pues tú te puedes suscribir a ese evento y cuando alguien lo haga dentro de la empresa, ese evento se va a ejecutar, se va a registrar y te va a llegar a tus servidores, ¿vale? Es una funcionalidad que tiene y que es una funcionalidad que a día de hoy, pues en un momento dado se puede utilizar. ¿Por qué? Porque si a nivel de hacking no se borran los eventos, o sea, existen las técnicas de hacking, existen las técnicas de forense, existen las técnicas de incident response y existen las técnicas de antiforensics, ¿vale? Las técnicas de antiforensics en lo que se basan es en cómo un usuario malicioso me va a poder eliminar toda la información que un forense necesita para poder resolver un caso. Es decir, lo más lógico, lo más básico es borrar el visor de evento. ¿Sí o sí? ¿Borráis el historia cuando veis una porno? Yo es que de vez en cuando hago estas preguntas para los que están un poco dormidos. Mira, me he puesto nervioso, tío. Bueno, esto es mi hermana, que me verá. Mi hermana, es que me lo regaló mi hermana. Lo siento, Lourdes. Los sistemas operativos, por ejemplo, fijaos en esta foto. Esta foto, por ejemplo, es de un Meterpreter, que se guarda la información del Meterpreter ahí, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, esta información... Ahí. Esto es de un Meterpreter. Se registra en el sistema operativo y si no se borra, nosotros podemos hacer búsquedas por esto. En una respuesta anti-incidente lo que se van buscando este tipo de eventos. Entonces, por ejemplo, fijaos que el Meterpreter genera una serie de servicios de manera aleatoria, con nombres totalmente aleatorios, pero por ejemplo, si tú te miras el código de Metasploit, por ejemplo, te das cuenta
que es aleatoria hasta cierta parte, ¿vale? Porque esta cadena de texto, esta primera cadena, es con lo que empieza siempre. Entonces, si no se retoca el framework de Metasploit, por regla general, cuando alguien me hackea en una empresa, va a generar este servicio con esta cadena. Yo lo único que tengo que hacer es prepararme una herramienta o algún tipo de script que lo que haga es que en base pues, a ese payload, a esa parte que no me va a cambiar nunca, y buscar por este tipo de cosas. ¿Me va a generar falsos positivos? Seguro que me va a generar falsos positivos, pero de ahí está ya el expertise de cada desarrollador de poder machear realmente el caso, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a la hora de buscar Metasploit, pues por ejemplo, en un momento dado pues, se te puede colar, que te digo yo, algún servicio que empiece por esa cadena de texto, que pueda haber alguno, ¿vale? Pero siempre va a ser mejor que coger n mil millones de eventos. Luego esto me lo voy a saltar porque esto es para que os lo estudiéis en casa. Tipos de logos hay un montón en Windows y todos diferentes, ¿vale? Pues tenemos, lo más importante son el número 2, que es el interactivo, que es cuando tú te sientas físicamente en la máquina y pones el usuario de la contraseña, ¿vale? Y la parte, el remote interactive, es cuando estás utilizando algún tipo de Citrix o Terminal Services, ¿vale? Este tipo de evento es el que se guarda. Y luego tenéis de batch, de services, de unlock, por ejemplo. El de unlock, por ejemplo, es cuando bloqueáis el equipo porque os vais a tomar café o porque os vais a lo que sea y luego volvéis y le dais control al suprimir y le metéis el usuario, le metéis la contraseña, ¿vale? Eso es un unlock, ¿vale? Y todo este tipo de cosas. Esta parte, para que la estudiéis en casa, tío. ¿Vale? Que hay un montón de eventos. Esto se puede automatizar, ¿vale? LogParser tiene una herramienta, o sea, LogParser, Microsoft sacó una herramienta que se llama LogParser, que te permite que tú puedas, a través de una biblioteca, poder conectarte al motor de eventos del sistema operativo y poder parsear, como si fuera un SQL Server, los datos, ¿vale? A día de hoy eso existe y permite que tú puedas integrarlo también con PowerShell, ¿vale? Y para terminar, existen servicios como por ejemplo WinRM, que está aquí, que esto es a lo que debería de llegar una empresa si quiere montar un servicio de respuesta ante incidentes y lo quiere gestionar todo a través de un parque Windows y Linux, sin tener que gastarse mucho dinero en una herramienta, ¿vale? WinRM es un servicio que trae Windows desde Windows Server 2008 R2, si no me equivoco, que opera bajo HTTP y HTTPS, con lo cual va a poder saltar entre redes sin ningún tipo de problema. Soporta IPv4 y soporta IP versión 6, tiene una serie de puertos por los que opera realmente y por defecto a partir de Windows 7 existe un cliente nativo. O sea, cuando instalas el Windows 7 el cliente ya viene, no tienes que instalar ningún agente para poder hacerlo. Y en un Windows Server 2008 tampoco, ¿vale? Esto lo que hace es que de una manera segura te abre un canal de comunicación para que tú puedas conectarte al equipo y poder ejecutar acciones, tanto a nivel de fichero como a nivel de memoria, ¿vale? Te permite poder hacerlo de una manera totalmente estructurada y con los procedimientos que tiene el propio sistema operativo. Y luego seguro, porque puedes hacer uso de SSL para que toda tu comunicación vaya cifrada de punto a punto y allí no hay, a día de hoy, en función del certificado que ponga, no hay manera de saltarlo. En Linux, como os he comentado, tenéis una aplicación, tenéis un servicio que se llama Osquery, ¿vale? Parte de este servicio pues lo está llevando mi colega Jabuto, que desde aquí saludo. Es de Facebook, o sea, un proyecto de Facebook, es similar al WMI, ¿vale? Y fijaos que yo, por ejemplo, directamente, o sea, es igual que SQL Server, ¿vale? O sea, con lo cual, esto, con un desarrollador que ya ha desarrollado sobre SQL y demás, pues le va a resultar muy sencillo el poder hacer uso y el poder ejecutar y desarrollar aplicaciones de este tipo, ¿vale? Yo también preparé una herramienta hace tiempo para
los incidentes, por ejemplo, donde yo actúo, ¿vale? Yo durante estos años, pues me he ido diseñando scripts para que mi trabajo sea mucho más rápido y que yo pueda presentar los elementos de una manera más rápida, porque el incident response es que se exige un poco que el trabajo sea rápido. Yo me desarrollé una herramienta que la he llamado WMIR, ¿vale? Que es una herramienta muy sencilla, que es una herramienta que permite, entre otras cosas, la tengo aquí, permite que nosotros podamos llamar a través de clases WMI a un montón de elementos del sistema. Por ejemplo, quiero que me traigan los drivers, los procesos en ejecución, los trabajos que tengas en cola, los servicios, todo este tipo de cosas. Fijaos que, por ejemplo, intento llamar en la medida de lo posible, intento no llamar a asterisco, ¿vale? Porque eso, si utilizamos todos estos comandos al final, lo que vamos a provocar es una sobrecarga en el servidor brutal y luego vamos a obtener un montón de información que no nos va a valer absolutamente para nada, sino que directamente, pues por ejemplo, los parches. Pues yo quiero el parche, la descripción, el identificador de parche, cuándo se ha instalado el parche y si está instalado o no está instalado. Es lo único que me interesa de los parches. Sobre eso, ya después cotejamos los parches que están instalados con los que no están instalados y podemos hacernos una idea del número de vulnerabilidades que pueda llegar a tener ese equipo, ¿vale? De una manera rápida y sencilla. El anti-spyware, ¿vale? Si tiene antivirus o no tiene antivirus la máquina. Esto, por ejemplo, son clases de cliente y no son clases de servidor. Son clases que nos vamos a encontrar en un Windows 7, en un Windows 8 y en un Windows 10, pero en un Windows Server 2008 estas claves no existen, ¿vale? Lo bueno que tienen estas clases es que si no existe la clase no pasa nada, me va a dar un false y a la siguiente, ¿vale? Pues yo le metí esto y luego le he metido algunos plugins, ¿vale? Entre los plugins, por ejemplo, uno que me traiga el registro de la máquina, para que yo no me tenga que desplazar la máquina y traerme el registro, porque realmente el registro es donde está la base de datos más influyente del sistema operativo, donde nos vamos a encontrar más chicha. Y que me busque directamente por psexec y que directamente me traiga el software de la máquina, ¿vale? Son plugins muy sencillitos y que te busque Metasploit, ¿vale? Pues por ejemplo el psexec, pues lo que os he comentado antes, a través de WMI, mírame lo que son todos los servicios, pero que en el mensaje me salga psexec, ¿vale? Y que en el identificador de evento yo no busco en todos, ¿vale? Yo solamente busco en el 7035, en el 7036 o si es otro Windows, en el 45, pero que el mensaje sea el mismo. ¿Por qué? Porque nos vamos aquí a la máquina y nos vamos al visor de eventos y si nadie ha borrado nada, nos vamos a encontrar con que este evento ¿vale? Solamente saber con qué tecnología estamos trabajando y qué tecnología es la que queremos buscar. ¿Vale? Pues lo mismo con Metasploit y demás. Lo único que necesitaríamos es una credencial en un momento dado, es decir, si no la tenemos, ¿vale? Un parámetro de alternate credential y directamente el servidor. Y un mojón para mí. Ay. Vale, pues si tenemos las credenciales adecuadas, esto se conectará a la máquina. Y recopilará toda la información en base a los plugins que tiene instalado. Esto lo que nos va a permitir es poder lanzar este comando en múltiples servidores,
poder recopilar toda la información desde un único punto, ¿vale? Y dejar a las aplicaciones pues que hagan su trabajo, ¿vale? Aquí tenéis que decidir ustedes qué tipo de herramienta se va a adecuar mejor a vuestras necesidades. Os he dejado ahí en la PPT pues un pequeño estudio, ese cuadrito que teníais ahí de las herramientas que existen en el mercado, porque muchas de ellas lo único que os habilitan es a tenerlo a través de un USB, es decir, físicamente tenéis que ir al ordenador y hacerlo. Hay mucho Incident Response que es así, pero os vais a encontrar con mucho Incident Response en donde vais a tener un parque de equipos gigantesco y que ni vais a tener USB para todo, ni vais a tener tiempo físico para poder conectaros a todos los servidores. Entonces tenéis que hacerlo de manera remota, ¿vale? Y para eso sí es verdad que el mercado se limita mucho. 5 minutos. ¿Vale? Pues de mientras que termina esto, pues si queréis alguna pregunta o queréis... Bien, primero que nada, muchas gracias. Pues esto va a tardar como unos 5 minutos. Bien, preguntas. Ahí está el micrófono, lo tiene Emilia. ¿Preguntas? Se supone que hay más de alguna. Bueno, mientras comenzáis a pensar, tengo alguna pregunta. El hecho de tener pues, incidencia y luego pues, intentar pues, que arranque el incident response, se supone que es el momento más álgido donde está todo el mundo nervioso. Claro. Y eso. Según tu experiencia, eso se supone que debería de alguna forma mitigarse si se tiene un buen plan de contingencia. Según tu experiencia, ¿cómo está el patio del tema del plan de contingencia en las empresas? Aquí en España se destina dinero, o sea, indudablemente se está destinando dinero a ello, pero me remito un poco a lo que he dicho al principio. Este tipo de equipos todavía en España no se ven todavía con buenos ojos, o sea, porque el mero hecho es como cuando, por ejemplo, que te digo yo, te pongo un ejemplo muy sencillo de Microsoft. Microsoft, por ejemplo, yo por ejemplo soy MVP. A mí Microsoft me tiene considerado MVP Enterprise Security. O sea, Microsoft dijo en su día que yo sabía de seguridad, pero yo me he dedicado mucho tiempo a forense. Microsoft, por ejemplo, no tiene un premio para forense, porque conllevaría ese premio a que Microsoft diga que sus sistemas se pueden hackear. Pues al final con una empresa pasa exactamente lo mismo. O sea, tener un equipo para el momento en que te vayan a hackear, a día de hoy solamente hay empresas fuera del país que se permiten el uso de eso. Entonces, ¿se destina dinero? Sí. ¿Se estaba utilizando ese dinero bien para proteger a una empresa? No, ahora mismo se está destinando dinero en hacer auditoría, temas de malware y temas de historia, pero lo que es proteger a una empresa con procedimientos internos, qué hacemos cuando nos hackeen, cómo nos tenemos que comportar, interlocutores, eso de momento no se está viendo mucho. Y pasará, llegará un momento que se tenga que hacer. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien por aquí? Hola. Hola. Bueno, antes de nada, perfecta la charla, genial. Te quería preguntar, según cómo has ido pasando por las empresas, me preocupa bastante la conciencia que tienen los empleados a la hora de phishing o correos, o la conciencia que tienen en cuanto al puesto que tiene de trabajo y la seguridad que conlleva. ¿Qué te has encontrado? Es mi pregunta. ¿Qué te has encontrado, no? ¿Qué te puedo enseñar? Esto va a tardar todavía un ratito. O sea, cuando tú vas a internet y estas son las búsquedas que hace la gente, ¿eh? O 45 años. Este es español seguro. O con 65 años. Este ya lo tenés jodido. O con 85.
Se lo pregunta Google, ¿eh? ¿Vale? O sea, cuando tú te preguntas esto, cuando tú ves si tú te pones a buscar por credenciales, si tú te pones a buscar por ejemplo, extensión TXT, mira, salen dos. Uy. Y salgan aquí, joder, qué pocas credenciales me salen aquí. Vamos a cambiar la búsqueda. A ver si así, ahora sí salen más. Y fijaos que estos son 43.800 resultados en función de cómo hagan la consulta. De credenciales. ¿Vale? O sea que esto puede ser phishing, y de hecho phishing en tiempo real tú lo tienes aquí, ya tenéis una página muy buena que se monitoriza mucho. Yo cuando trabajaba en temas de estos sí la monitorizaba mucho, ¿vale? Se llama PhishTank y te permite tiene una API que te permite que tú puedas monitorizar en tiempo real pues los phishing que hay en este momento. Entonces, yo te digo lo que yo he visto en empresa americana. O sea, en empresa americana llega un momento que te pueden que te despiden, vamos. Pero porque por tu culpa se pueden. Ahora, es muy difícil. Mira, este por ejemplo no lo detecta ni el navegador todavía. Vale, ya he terminado la otra. No lo detecta ni el navegador. Yo particularmente, traspasarle esa responsabilidad al usuario, no soy partidario de ello aquí en España. O sea, yo no podría coger a una señora, a un señor de 45 o 50 años y despedirlo porque le han entrado phishing, pues no, eso no es viable. Lo que sí nosotros nos tenemos que concienciar, nosotros mismos, los técnicos, y la gente que trabaja en ciertas posiciones de acceso a más dinero y a más de que el trabajo tiene que estar bien hecho. O sea, el usuario final no se tendría por qué preocupar de que si le va a entrar un attachment con un virus o no. O sea, porque tendríamos que hacer todo lo posible para que eso no sucediese. O sea, no se diese, se me sale andaluz. No se diese el caso de un attachment malicioso. O sea, que tuviésemos antivirus, anti-spam, que el correo electrónico estuviera bien configurado, en el caso del correo electrónico. O sea, que ese tipo de cosas no sucediesen. Y en el caso de que suceda, pues ahí sí, una educación al usuario para que sepa, pues, en ese de PayPal, por ejemplo, pues que vea que no tiene el SSL, que si le pone el HTTPS no tiene la barra en verde, porque tiene un certificado de validación validación extendida, ¿vale? Que ya los navegadores te lo ponen todo por colores, o sea que yo qué sé, o sea, Sí. Una última pregunta, porque estamos en el tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna por aquí? ¿Nadie? ¿Sí? Sí, no, hombre. Sí. Que yo lo que he visto, me he quedado con la idea que más bien han presentado, hay un incidente, cómo investigar qué es lo que se ha violado, pero luego el saber qué daño real ha producido eso y cómo protegerse después, digamos, a posterior. lo que es la lesión aprendida. Lo he echado en falta, ¿no? Bueno, si han salido por ahí las credenciales bancarias, la información, yo qué sé, de qué tipo judicial,
el abanico ese que se puede abrir del riesgo en el que se queda la empresa después de haber sido atacada. Claro, pero esto no es una charla de modelado de amenaza. Esto es una charla de incident response. Entonces yo te pongo aquí una slide. ¿Vale? En donde aquí lo pongo de manera muy escueta, pero porque realmente la charla no es de eso. La charla es una charla técnica de incident response. Pero aquí, por ejemplo, esto es lo que tendría que hacer la empresa. Determinar el origen de la intrusión, extraer los artifacts, análisis, documentar, ¿vale? Priorizar las acciones. O sea, ¿qué es lo que necesito yo arreglar antes y qué necesito arreglar después? ¿A quién le tengo yo que notificar? Si tengo que notificar esto a los cuerpos de seguridad, si no tengo que notificar a los cuerpos de seguridad, si tengo que notificar esto a mis socios porque sus datos son de ellos, obviamente recuperar el control y las lecciones aprendidas. Perfecto, muchas gracias, pues estamos en la hora. Muchas gracias, Juan. Gracias.